Se burlaron de la chica con excedente militar hasta que un helicóptero Apache sobrevoló la escuela y todo lo que creían saber sobre Madison Torres resultó ser un completo error. Madison Torres, de 17 años, estaba sentada en la esquina trasera de la cafetería de la preparatoria Jefferson, comiendo metódicamente su almuerzo mientras ignoraba los susurros y las risitas de las mesas cercanas. Su chaqueta verde oliva de excedente militar colgaba suelta sobre su cuerpo, combinada con pantalones cargo a juego y botas de combate que habían visto días mejores. Para sus compañeros de clase, parecía otra aspirante a militar esforzándose demasiado por parecer dura. Lo que no sabían era que Madison Torres no estaba jugando a ser soldado. Se estaba preparando para una guerra que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero Madison Torres estaba lejos de ser ordinaria y su excedente militar no era una declaración de moda. Durante 3 años, Madison había sido parte de un programa clasificado llamado Proyecto Young-Eagle, una iniciativa altamente compartimentada diseñada para identificar y entrenar a adolescentes excepcionales que mostraban potencial para operaciones militares avanzadas. El programa existía en la sombra del sistema educativo, oculto tras la fachada de actividades extraescolares y campamentos de fin de semana que, en realidad, eran intensos ejercicios de entrenamiento táctico. El reclutamiento de Madison comenzó a los 14 años, tras demostrar una extraordinaria conciencia situacional durante un simulacro de tiroteo escolar. Mientras otros estudiantes seguían los procedimientos estándar, Madison identificó 3 fallos tácticos en la seguridad del edificio y trazó rutas de escape alternativas que le habrían ahorrado segundos cruciales en una emergencia real. Sus observaciones fueron anotadas por un profesor sustituto, que en realidad no era profesor, sino un oficial de inteligencia militar que realizaba una evaluación rutinaria de posibles candidatos. Sus padres creían que participaba en un programa avanzado de liderazgo que la ayudaría con las solicitudes de ingreso a la universidad. Sus compañeros de clase pensaban que estaba obsesionada con la cultura militar porque su padre había servido 2 veces en Irak. Lo cierto era que Madison Torres había sido entrenada por algunos de los operadores de élite del ejército estadounidense y poseía habilidades que la mayoría de los soldados nunca desarrollaron. La ropa militar sobrante, que tanto se burlaba de sus compañeros, tenía un propósito práctico que nada tenía que ver con la moda. La chaqueta contenía bolsillos ocultos llenos de equipo de emergencia, una radio táctica, una baliza GPS, suministros de primeros auxilios y herramientas que parecían útiles escolares comunes, pero que podían usarse para escapar y evadir en caso necesario. Los pantalones cargo contenían equipo adicional camuflado como accesorios de adolescente, y las botas de combate contaban con suelas especiales que proporcionaban tracción en entornos hostiles. Madison había aprendido a ignorar los comentarios de sus compañeros que la llamaban Hey Jane o le preguntaban si planeaba invadir la cafetería. Comprendía que mantener su identidad encubierta como una entusiasta militar era esencial para el éxito del proyecto Águila Joven. Era mejor ser descartada como una aspirante que reconocida como alguien capaz de navegar por territorio hostil, desactivar sistemas de vigilancia electrónica y comunicarse en 5 idiomas. Pero hoy era diferente. Hoy, el entrenamiento estaba a punto de convertirse en una realidad operativa. Mientras Madison terminaba su sándwich, sintió la sutil vibración del teléfono encriptado escondido en el bolsillo de su chaqueta. Una pulsación corta seguida de 3 más largas, y luego 2 pulsaciones más cortas. El patrón era inconfundible. Código de activación para despliegue operativo inmediato. Tras 3 años de ejercicios de entrenamiento y escenarios teóricos, Madison Torres fue llamada al servicio activo. Revisó distraídamente el mensaje en su teléfono mientras leía la pantalla cifrada que solo ella podía ver. Los parámetros de la misión se cargaban en tiempo real, camuflados como mensajes de texto sobre planes para el fin de semana. Pero Madison leyó la información codificada con creciente preocupación. Objetivo: Red Internacional de Tráfico de Personas que opera a través de una organización humanitaria aparentemente legítima. Ubicación: instalación industrial abandonada a 75 kilómetros al noreste de la ciudad. Rehenes:
12 niños de entre 8 y 16 años. Secuestrados en varios lugares del mundo. Nivel de amenaza extremo. Seguridad armada, posibles explosivos, alta probabilidad de ejecución de rehenes si se detecta un enfoque policial convencional. Objetivo de la misión. Reconocimiento y recopilación de inteligencia para una operación de rescate táctico. Extracción. Helicóptero Apache. Campo de fútbol escolar. 13:47 horas. Madison miró su reloj. Era la 1:23 de la tarde. Tenía 24 minutos antes de la extracción, lo que significaba que debía comenzar a avanzar hacia el campo de fútbol sin llamar la atención de sus compañeros ni de la administración escolar. Empacó los restos de su almuerzo metódicamente, como todos los días, mientras su mente se ponía en modo operativo. 3 años de entrenamiento la habían preparado para este momento, pero la transición de estudiante de preparatoria a agente de inteligencia activo seguía siendo surrealista. Mientras Madison se levantaba para salir de la cafetería, oyó las voces familiares de Jessica Morrison y su círculo de amigos en una mesa cercana. Mira, la soldado Jane probablemente va a practicar disparar a enemigos invisibles detrás del gimnasio, dijo Jessica lo suficientemente alto como para que Madison la oyera. Apuesto a que duerme con esa chaqueta militar, añadió Tyler Chen, el novio de Jessica y el tipo de adolescente que alcanzó su máximo potencial en la preparatoria. Cree que va a la guerra o algo así. Mi papá dice que los chicos como ella solo intentan llamar la atención porque no tienen personalidad. Intervino Sarah Williams, cuyo padre trabajaba para el distrito escolar y se consideraba un experto en psicología adolescente. Madison pasó junto a su mesa sin reaccionar. Archivó el comentario sobre la actitud de Tyler hacia el servicio militar. En su experiencia, quienes se burlaban de la preparación militar solían ser los primeros en necesitar rescate cuando surgía un peligro real. Había aprendido esta lección durante ejercicios de entrenamiento donde se utilizaron voluntarios civiles para simular escenarios de toma de rehenes. Los pasillos de la preparatoria Jefferson estaban llenos de estudiantes que se movían entre clases, lo que proporcionaba una cobertura perfecta para el movimiento de Madison hacia la salida trasera de la escuela. Había memorizado la distribución del edificio durante su primera semana como estudiante de primer año, identificando todas las entradas, salidas, posiciones de las cámaras y posibles cuellos de botella como parte de su entrenamiento operativo. Al moverse por los pasillos, su mayor atención captó detalles que sus compañeros pasaron por alto. La maestra sustituta del aula 204 se comportaba con aire militar y tenía un auricular de radio que no estaba conectado a ningún sistema de comunicación de la escuela. El trabajador de mantenimiento que limpiaba cerca de la oficina principal se posicionaba para observar los patrones de movimiento de los estudiantes. El estudiante de intercambio que había llegado la semana pasada hacía demasiadas preguntas sobre los procedimientos de seguridad de la escuela. Madison se dio cuenta de que la preparatoria Jefferson estaba bajo algún tipo de vigilancia, posiblemente relacionada con su misión. La organización de tráfico de personas podría haberse infiltrado en la escuela para monitorear posibles amenazas o podría haber agentes de inteligencia desplegados para protegerla durante el proceso de extracción. Llegó a la salida trasera y salió a la fresca tarde de octubre. El campo de fútbol se veía al otro lado del estacionamiento, vacío salvo por unos pocos trabajadores de mantenimiento que se preparaban para el partido de esa noche contra los rivales de la ciudad. Madison empezó a caminar hacia el campo a paso tranquilo, calculando su llegada para la 1:47 de la tarde. Su teléfono encriptado vibró de nuevo con información actualizada. La red de tráfico tenía conexiones con organizaciones terroristas internacionales y utilizaba la cobertura humanitaria para transportar niños y armas a través de fronteras internacionales. Las instalaciones donde se encontraban los rehenes estaban fuertemente fortificadas y rodeadas de sistemas de vigilancia electrónica que detectarían cualquier intervención policial convencional. El papel de Madison en la operación consistía en realizar un reconocimiento cercano, utilizando su pequeño tamaño y entrenamiento avanzado, para recopilar información que los operadores adultos no podían obtener. Se insertaría cerca de las instalaciones,
Recopilaría datos sobre las medidas de seguridad y la ubicación de los rehenes, y luego proporcionaría información en tiempo real al equipo de rescate táctico. La misión era exactamente para lo que había sido entrenada, pero había mucho más en juego que en cualquier ejercicio en el que hubiera participado. La vida de 12 niños dependía de su capacidad para recopilar información precisa sin ser detectada por fuerzas hostiles. Al acercarse Madison al campo de fútbol, oyó el lejano sonido de rotores. El helicóptero Apache se acercaba desde el sureste, volando bajo y rápido para minimizar la exposición al radar. Se situó en la línea de 50 yardas, el punto de extracción predeterminado, y esperó. El sonido del helicóptero aproximándose se hacía cada vez más fuerte, y Madison sabía que sus compañeros pronto notarían la inusual aeronave. Tenía quizás 2 minutos antes de la extracción, lo que significaba 2 minutos para que su identidad, cuidadosamente mantenida, se desenmascarara por completo. Dentro de la escuela, los estudiantes ya empezaban a notar el sonido de rotores militares. En la cafetería, Jessica Morrison levantó la vista de su conversación sobre planes para el fin de semana. ¿Qué es ese ruido?, preguntó, caminando hacia las ventanas que daban al campo de fútbol. Tyler Chen se unió a ella junto con un grupo cada vez mayor de estudiantes que se apretaban contra el cristal para ver qué pasaba afuera. «¡Madre mía!», exclamó Tyler, mirando fijamente el helicóptero Apache que ahora sobrevolaba la escuela. «Es un helicóptero de combate militar». Sarah Williams sacó su teléfono y comenzó a grabar mientras el helicóptero daba otra pasada sobre el campo de fútbol. «Esto es una locura. ¿Por qué estarían los militares en nuestra escuela?». Jessica Morrison vio a Madison parada sola en el centro del campo de fútbol, aparentemente indiferente a la presencia de una aeronave militar fuertemente armada. «Miren», dijo Jessica, señalando hacia el campo. «La Hey Jane está ahí parada como si esperara algo». Varios estudiantes se dieron cuenta al mismo tiempo. La chica de la que se habían estado burlando por vestir ropa militar de lujo estaba relacionada de alguna manera con el helicóptero Apache que se preparaba para aterrizar en su campo de fútbol. «Ni hablar», dijo Tyler en voz baja. «De ninguna manera». Su voz se fue apagando mientras el helicóptero aterrizaba a la perfección, sus rotores creando una enorme nube de polvo que oscurecía el centro del campo. Cuando el polvo se disipó, pudieron ver a Madison caminando tranquilamente hacia la aeronave. En la oficina principal de la escuela, el director Davis hablaba por teléfono con el superintendente del distrito, intentando explicar por qué un helicóptero militar aterrizaba en la propiedad escolar sin previo aviso ni autorización. «Señor, no tengo ni idea de qué está pasando», dijo el director Davis por teléfono. «El avión acaba de aparecer y ahora está en nuestro campo de fútbol. ¿Debería llamar a la policía?». La respuesta no provino del superintendente, sino de una mujer con traje oscuro que acababa de entrar a su oficina sin llamar. «Director Davis, soy la agente Sarah Chen del Departamento de Defensa. El helicóptero en su campo está realizando una operación autorizada. Por favor, asegúrese de que ningún estudiante o miembro del personal interfiera con la extracción». El director Davis miró al agente Chen confundido. «¿Extracción? ¿Qué extracción? ¿Y cómo entró al edificio?». «Una de sus estudiantes, Madison Torres, está siendo desplegada en una misión clasificada. Su participación en esta operación está autorizada en los niveles más altos del gobierno. Madison Torres, la chica que usa toda esa ropa militar, es solo una estudiante de 17 años obsesionada con las cosas del ejército». El agente Chen sonrió levemente. «Director Davis, Madison Torres se ha estado preparando para esta misión durante 3 años. No está obsesionada con la cultura militar. Ella es la cultura militar». Afuera, en el campo de fútbol, Madison se acercó al helicóptero Apache con el paso seguro de alguien que pertenecía a entornos militares. El piloto le hizo un gesto para que se acercara al compartimento de la tripulación donde un oficial táctico esperaba con el equipo de la misión. Dentro de la escuela,
Cientos de estudiantes se apretujaban contra las ventanas para observar la escena imposible que se desarrollaba en su campo de fútbol. La chica callada, a la que habían descartado como aspirante a militar, estaba siendo embarcada en uno de los helicópteros de ataque más avanzados del arsenal militar estadounidense. Madison se acomodó en el compartimento de la tripulación del helicóptero y aceptó el equipo táctico necesario para su misión de reconocimiento. Equipo avanzado de visión nocturna, sistemas de comunicación encriptados, suministros médicos de emergencia y herramientas de vigilancia especializadas que le permitirían recopilar información desde el interior de la instalación de tráfico. La oficial táctica que la informaba era la sargento María Santos, veterana de múltiples despliegues de operaciones especiales, elegida específicamente para coordinar con Madison durante la misión. Torres, los parámetros de la misión son los siguientes, dijo la sargento Santos a través del intercomunicador del helicóptero. Se le insertará a 2 kilómetros de la instalación objetivo a las 15 horas. Su objetivo es realizar un reconocimiento cercano y proporcionar información en tiempo real sobre la ubicación de los rehenes, las medidas de seguridad y cualquier amenaza potencial para la operación de rescate. Madison asintió, sintiendo que su entrenamiento la dominaba por completo. Entendido. Sargento, ¿cuál es el cronograma del rescate táctico? Depende de la información que proporcione. El equipo de rescate está listo, pero necesitan información precisa sobre la distribución y la seguridad de las instalaciones antes de poder moverse. Usted es nuestros ojos y oídos. El Apache despegó del campo de fútbol. Sus rotores crearon otra enorme nube de polvo que impidió el despegue a los estudiantes que observaban. Mientras el avión se alejaba de la preparatoria Jefferson, Madison vio a sus compañeros dispersos por el estacionamiento, mirando el helicóptero con expresiones de asombro e incredulidad. Jessica Morrison se quedó paralizada afuera de la entrada principal de la escuela, con su teléfono aún grabando mientras veía el helicóptero desaparecer en el horizonte. No puedo creerlo, dijo en voz baja. Madison Torres era militar de verdad. De verdad militar. Tyler Chen negó con la cabeza lentamente. Llevamos 3 años yendo a la escuela con una especie de agente secreto, y pensábamos que solo era una chica rara a la que le gustaban los excedentes del ejército. Sarah Williams bajó su teléfono. La realidad de la situación comenzaba a asimilarse. ¿Crees que está en peligro? Es decir, ellos no enviarían a un joven de 17 años a una misión real, ¿verdad? Dentro del helicóptero, Madison estudiaba imágenes satelitales de las instalaciones objetivo, mientras el sargento Santos proporcionaba información adicional sobre las capacidades de la organización de tráfico y sus probables medidas de seguridad. Torres, esto no es un ejercicio de entrenamiento. El sargento Santos enfatizó, quienes retienen a estos niños están armados, son peligrosos y están dispuestos a matar para proteger su operación. Si los detectan durante el reconocimiento, estarán solos hasta que el equipo de rescate pueda encontrarlos. Madison estudió la distribución de las instalaciones con las habilidades analíticas que había desarrollado durante 3 años de entrenamiento intensivo. El edificio era una antigua planta de fabricación con múltiples entradas, numerosos escondites y una compleja distribución interna que dificultaría enormemente un asalto convencional. Sargento, ¿cuál es el rango de edad de los rehenes? De 8 a 16 años. Han estado retenidos por periodos de entre 2 semanas y 4 meses. La inteligencia sugiere que los están preparando para ser transportados a compradores internacionales. Madison sintió que la ira le subía al pecho, pero la canalizó hacia la concentración operativa. 12 niños dependían de su capacidad para recopilar información precisa y proporcionar al equipo de rescate la información que les salvaría la vida. El helicóptero volaba a baja altura sobre una zona rural, siguiendo las características del terreno para evitar la detección por radar. A través de las ventanillas, Madison podía ver el paisaje que separaba su cómoda vida suburbana de una realidad donde los niños eran comprados y vendidos como mercancías. Torres, nos acercamos al punto de inserción, anunció el piloto por el intercomunicador. La zona de aterrizaje está despejada,
pero la información sugiere actividad de patrullaje en la zona. Manténgase alerta. Madison revisó su equipo una última vez: gafas de visión nocturna, radio encriptada, botiquín médico de emergencia y herramientas de vigilancia que le permitirían documentar las medidas de seguridad de la instalación. Todo lo que necesitaba para completar la misión de reconocimiento y rescatar a los rehenes. El Apache se posó en un claro a 2 kilómetros de la instalación objetivo, con los motores apagándose para minimizar el ruido. Madison salió de la aeronave e inmediatamente se dirigió hacia la línea de árboles que le proporcionaría un escondite para acercarse a la instalación de tráfico. Torres, tiene contacto por radio, confirmó la sargento Santos por el auricular. Mantendremos la vigilancia desde esta posición. Si necesitan que los extraigan, usen la baliza de emergencia. Madison se movía por el bosque con habilidades que 3 años de entrenamiento táctico le habían dado. Cada paso estaba calculado para minimizar el ruido y evitar dejar rastros que pudieran revelar su presencia a fuerzas hostiles. Su patrón de movimiento seguía las características naturales del terreno, utilizando los escondites disponibles para enmascarar su aproximación a la instalación objetivo. Tras 45 minutos de cuidadoso movimiento, Madison alcanzó una posición desde la que podía observar la instalación de tráfico con binoculares. La información de inteligencia había sido precisa. El edificio estaba fuertemente custodiado por centurias armadas patrullando el perímetro y sistemas de vigilancia electrónica cubriendo todos los accesos. Pero Madison también notó algo que los operadores adultos podrían haber pasado por alto. La seguridad de la instalación estaba diseñada para evitar que los adultos se acercaran, pero había brechas en la cobertura que alguien de su tamaño podría aprovechar. Activó su radio encriptada y comenzó a proporcionar información en tiempo real al equipo de rescate. Base. Aquí Torres. Tengo visual de la instalación objetivo. Cuento con 6 guardias externos rotando el patrón de patrulla cada 12 minutos. La vigilancia electrónica se centró en las rutas de aproximación de la altura de los adultos, pero se identificó una posible ruta de infiltración en el lado este del edificio. Recibido, Torres. ¿Qué hay de la ubicación de los rehenes? Madison estudió el edificio con su visión nocturna. Equipo, buscando indicadores de dónde podrían estar retenidos los niños. Base. Las imágenes térmicas muestran señales de calor en el ala norte del edificio, segundo piso. Se estima que hay entre 12 y 15 personas en un espacio confinado, lo cual coincide con la ubicación de los rehenes. Durante las siguientes 2 horas, Madison proporcionó información detallada sobre los dispositivos de seguridad de las instalaciones, las rotaciones de los guardias y las posibles rutas de aproximación para el equipo de rescate. Su pequeño tamaño y su entrenamiento avanzado le permitieron recopilar información que los métodos de vigilancia convencionales no podían obtener. Al atardecer, Madison recibió la señal que esperaba. El equipo de rescate de Torres se está moviendo. Mantengan la posición y proporcionen inteligencia de vigilancia. A través de su equipo de visión nocturna, Madison observó cómo se desarrollaba una operación de rescate coordinada. Las fuerzas de operaciones especiales se acercaron a las instalaciones desde múltiples direcciones utilizando la información que ella había proporcionado para evitar ser detectadas y neutralizar los sistemas de seguridad. La operación fue rápida y precisa. En 20 minutos, todas las fuerzas hostiles fueron neutralizadas y los 12 niños fueron evacuados a un lugar seguro. El reconocimiento de Madison proporcionó la información táctica que hizo posible el rescate. 3 horas después, Madison estaba de vuelta a bordo del helicóptero Apache, observando el paisaje pasar. Al regresar a la preparatoria Jefferson, la misión había sido un éxito, los niños estaban a salvo y la organización de tráfico de personas había sido desmantelada. Pero a medida que el helicóptero se acercaba a su escuela, Madison se dio cuenta de que su identidad, cuidadosamente mantenida, había sido completamente descubierta. Sus compañeros la habían visto siendo rescatada por un avión militar, y no había forma de explicarlo de otra manera. El Apache aterrizó en el campo de fútbol por segunda vez ese día. Esta vez,
Bajo las luces instaladas para el partido de la noche, Madison salió del avión y cruzó el campo hacia el edificio de la escuela, donde pudo ver a estudiantes y padres reunidos para presenciar la escena sin precedentes. Al llegar al borde del campo, Madison fue recibida por el director Davis y el agente Chen, quienes se habían quedado en la escuela para responder cualquier pregunta que pudiera surgir sobre su rescate. Madison, dijo el director Davis con voz llena de asombro. Le debo una disculpa. No tenía ni idea de sus otras responsabilidades. Madison sonrió levemente. Es información clasificada, señor Davis. Se suponía que no debía decírselo a nadie. Mientras caminaban hacia el edificio de la escuela, Madison vio que sus compañeros la observaban con expresiones de asombro, respeto y no poco miedo. Jessica Morrison se acercó con cautela. Madison, no teníamos ni idea. Lamento todo lo que dijimos. Madison miró a Jessica y a sus amigas, recordando las burlas y los comentarios despectivos de ese mismo día, pero también recordó su entrenamiento sobre seguridad operativa y el mantenimiento de identidades encubiertas. No pasa nada, Jessica. Entiendo por qué pensaste lo que pensaste. La ropa militar sobrante probablemente fue un poco excesiva. Tyler Chen dio un paso al frente, su arrogancia habitual reemplazada por genuina curiosidad. Entonces, ¿de verdad eres militar? Madison consideró cómo responder a la pregunta sin revelar información clasificada sobre el proyecto Águila Joven o su entrenamiento específico. Digamos que algunos nos preparamos para cosas que esperamos que nunca sucedan. Hoy sucedió algo y yo estaba preparada para ayudar. Mientras Madison caminaba por los pasillos de la escuela esa noche, reflexionó sobre los eventos del día. 12 niños estaban a salvo porque ella había recibido entrenamiento para recopilar inteligencia en entornos hostiles. Una peligrosa organización de tráfico había sido desmantelada porque ella estaba preparada para una misión que la mayoría de los adultos no podrían llevar a cabo. La chica de la que se habían burlado por usar ropa militar desproporcionada acababa de completar su primer despliegue operativo, lo que demostraba que a veces la persona que otros descartan por esforzarse demasiado es en realidad la que está preparada para lo que más importa. Se habían reído de la ropa militar desproporcionada. Dejaron de reír cuando el helicóptero Apache llegó a recoger a uno de sus compañeros de clase para una misión para salvar a 12 niños de los traficantes de personas. Madison Torres les había demostrado que estar listo no se trata de parecer duro. Se trata de ser duro cuando importa. Gracias por ver.